Y también hoy en las Cortes aragonesas se ha hablado de carreteras. Junta Aragonesista ha pedido al Gobierno de Aragón que solicite la liberación de pago en la autopista Zaragoza-Barcelona en un tramo mientras no se ejecuten las obras de desdoblamiento de la Nacional 2 entre Fraga y Alfajarín. El presupuesto general del Estado para 2008 ya contempla las obras de desdoblamiento de la carretera Nacional 2 entre Fraga y Alfajarín, un tramo que en 10 años se ha cobrado 120 vidas. Junta Aragonesista ha propuesto, en previsión de que esta obra no haya finalizado antes de 10 años, que se libere la autopista en ese tramo para evitar más accidentes, una posibilidad que ya se prevé en un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón. Al menos mientras duren las obras de ejecución, que pueden ser unos 10 años. Esto además será una garantía de que las obras no se dilatarán más, puesto que el Ministerio y las administraciones públicas tendrán especial interés en que se acabe cuanto antes la infraestructura, para así no tener que pagar la compensación a la concesionaria, de forma que todos los vehículos puedan circular durante este tiempo por ese mismo tramo de la AP2, del tramo correspondiente de autopista. Pero las obras de la Nacional 2 no son las únicas a la vista. En 2008 se impulsarán las carreteras autonómicas y las conexiones con la red estructurante de carreteras. Así lo ha afirmado el director general de Carreteras, Antonio Ruspira, quien confía en que los trabajos de construcción de la autopista que unirá El Burgo con Villafranca de Ebro terminarán pronto, aunque no ocurrirá lo mismo con la conservación de las carreteras autonómicas. Ruspira ha dicho que es imposible trabajar en toda la red al mismo tiempo.